www.radiosago.cl. Cuando yo me siento sobre el barco de la vida, yo sé que hay un principio y un final. Un largo camino, desde ya tiene un sentido, es la meta que me impongo al empezar. Entre un algo puro, los ajenos soy. Corría el año 2003. Y esta canción era la banda sonora, digamos, de un programa que se convirtió en todo un fenómeno televisivo en Chile, el primer reality, además protagonistas de La Fama. Álvaro Valero fue, dentro de los protagonistas de La Fama, el más protagonista de esa fama. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien, gracias. Buenos días aún a toda la gente que está escuchando Cooperativa. Gracias por la invitación, Cecilia. Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción, La Meta Final. Me acuerdo haber conversado contigo en esa época, después que ganaste, años después, y uno de tus grandes desafíos era sacarte de encima el, voy a usar una palabra fea, el estigma del chico reality. Pero finalmente tú lograste, no pudiste con eso, y lo diste vuelta y lo convertiste en un plus. Y ahora estás como de productor de este nuevo programa que se llama Reality Doc. Sí, o sea, a ver, sí, luchar todo el rato con el estigma, porque en este país uno siempre trata de luchar con mucho estigma. Pero después como que me reconcilié, como que en el fondo me di cuenta que no era nada malo ni nada terrible. Y cuando uno ya en el fondo toma otras prioridades en la vida, ya empieza a hacer otras cosas y centras tu fuerza y tus ganas en otros proyectos, simplemente te reconcilias con tu pasado chico reality y aceptas también haberlo sido o serlo también. Claro, pero además lo conviertes en como te digo, en una ventaja. Claro. y que te lleva a este tipo de programas. Me llamó la atención el otro día una declaración de Nakasone, decir que no le extrañaría que tú te convirtieras en el ejecutivo de televisión más destacado en poquito tiempo más en materia de realities. A mí también me llamó la atención la declaración de mi jefe. ¿Pero es lo que tú quieres? A ver, uno claramente siempre quiere destacarse en lo que hace. Me parecería lo natural, pero creo que falta mucho por aprender. Me da incluso miedo cuando hace ese tipo de declaraciones porque hay mucha carrera por delante, hay mucha gente también en la misma carrera. Pero obvio que me gustaría, pero sé también que es un trabajo tremendo y de varios años y que requiere mucha experiencia. Álvaro Valero, este programa nuevo va a relatar historias centrales, paralelas, dice, y nunca antes contadas. Se entrevistarán a más de 100 personajes, como que nos vamos a sorprender, lo que nunca se vio. ¿Vamos a ver algo tuyo ahí? No creo, porque me preguntaban y a ver, la verdad es que ¿cuál fue la gracia protagonista de La Fama? Porque yo creo que fue un fenómeno, basándolo hace 12 años atrás, que fue el primer reality, que era un país totalmente distinto a lo que vivimos hoy día y cualquier cosa nos parecía que era una locura, un cara a cara nos parecía que era insólito decirse las cosas a la cara. Hoy día estamos muy cambiados. Pero básicamente los protagonistas de La Fama, lo que te digo es que nosotros teníamos esa cosa de inocencia, de pecar, de no saber que estábamos en la tele, de no tener conciencia de lo que era esto. Creo que eso fue parte del fenómeno y también parte de la sinceridad con la que comunicábamos las cosas que hacíamos. O sea, no hay cosas muy desconocidas. De protagonistas no, de los demás hay muchas. ¿Hay muchas? Sí hay detrás de cámara, ojo, que eso me parece muy interesante y que también quiero verla y escucharla. Pero no es una traición televisiva mostrar ahora y usar a esos participantes de reality que en su momento no se mostraron por razones que me imagino las encontraban prudentes, convenientes, etcétera, y ahora decís, ¿sabes qué? Ahora vamos a mostrar todo lo que en ese momento no mostramos y lo vamos a desnudar ante las cámaras. ¿Les pidieron autorización? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Alguien te dijo, no, ¿sabes qué? No quiero que muestren nunca aquello? Mira, de todas las personas que invitamos a participar en el programa, solo 4 dijeron que no. ¿Quiénes? A ver, de los que recuerdo, pues tú, la Angélica Sepúlveda dijo que no. Y la Catalina Bono no quería hacerlo, pero finalmente Francisco no accedió. ¿Quién es Francisco? Su marido. Pancho Moller, que también estuvo en reality. Pero básicamente son casos contados, la mayoría son 100 que sí quisieron estar, que sí aceptaron, y no siento que sea
como que estamos usando cosas. Básicamente la televisión va evolucionando y también va evolucionando las empresas, va evolucionando los canales, Claro. las líneas editoriales, y nos permite hoy día mostrar cosas que quizás en algún minuto no se mostraron o tampoco los mostramos para no matar la magia. O sea, también entendíamos que existía un mercado donde todo hacían reality y no podíamos contar también cómo lo hacíamos. Ahora, entre lo que vamos a ver y recordar son grandes polémicas, por ejemplo, como Juan el Chispa, de él, también de Carolina Bastías, de Edmundo Varas, de Andrés Lonton, entre otros, hasta el actual Masterchef. Claro. Que ya tuvo su polémica. El otro día estuvimos acá conversando con Paula y contándonos cosas detrás de lo que pasaba detrás de la cocina, digamos. Los vi en el sitio web de usted. Sí, bueno, en fin, hasta el día, hasta Masterchef van a llegar. Exacto, son 20 reality. ¿Y qué es lo que se logra con este programa? Entretenernos. No, básicamente, Cecilia, mira, nosotros cuando comenzamos nosotros presentamos hace 1 año y medio un proyecto que se llamaba 13 proyectos para el 13, donde... ¿Quién es nosotros? El equipo de reality, Okay. Comandado por Sergio Nakasone, Emiliano Citrinovich y todo un gran equipo que somos más de 120 personas. Dentro de ese proyecto estaba Masterchef, había solamente un programa de encierro porque ya queríamos hacer cosas distintas, y había un programa que era como era como el hermano pobre de todos estos programas, que era un programa que íbamos a intentar hacer reportaje, donde íbamos a contar un poco, aprovechando las imágenes que teníamos, de los 10 años de reality que pasaron por el canal. Y así nació, y así empezó a gustar, y nosotros pensando en un programa que iba a salir un día domingo por la tarde, terminó siendo un programa de Prime. Para el verano, que en el verano igual uno permite hacer cosas distintas y la gente generalmente engancha. Pero es un programa que nosotros tenemos una expectativa positiva, pero también teniendo suma conciencia de que fue ideado como un programa para fin de semana, en la tarde, relajado, donde la gente que quizás vio reality, que fue mucha, va a poder conocer más detalles de lo que convivieron quizás un verano completo. Estamos conversando con Álvaro Valero. A propósito, tú decías recién, a propósito de esto de los cara a cara, que en aquella época eran como algo raro. Escuchemos justamente el cara a cara tan famoso entre tú y Oscar. Me amenazaba Oscar. Oscar. Cambié mi decisión. Está más que claro, veo a mis compañeros y están súper tensos por lo que estaba haciendo. Saben lo que Jorge, más que mal, como es un juego. Nosotros sabemos que esto es un juego. Me molesta que mis compañeros se sientan así. Creo que tu cambio ha sido bastante negativo. Otra cosa, te lo he dicho, a mí nadie me reta ni me grita en una clase. A mí el que me va a gritar va a ser el profesor. ¿Cachai? Eso de la violencia me molesta mucho, demasiado. Voy a responder. Creo que tú tenés 3 neuronas. Una para levantar la pesa, otra para dejar la pesa, y la tercera para molestar a la gente. Si yo grito, es porque a mí me interesan las clases. No me las vengo a tirar acá, compadre, cuando están enseñando. ¿Ok? Nada más, no me creo el cuento todavía. Bueno, ¿qué es de la vida de Oscar? Oscar se dedicó al teatro, siguió desarrollándose como actor, hace teatro con el Pato Torres, y bueno, lo entrevistamos, accedió y no, está bien, la mayoría de los protagonistas, la mayoría está bien y está en otras cosas. Ya, y todavía tú, cuando te te dijo, tú tienes 3 neuronas, Yo le dije, tengo una cuarta, terminé diciéndole, y tengo una cuarta para peinarme, eso le dije. Claro, bueno, eso no escuchamos. Bueno, ahí terminaba el cara a cara. Pero esas cosas son del minuto, ya no hay rencor entre ustedes, nada. No, todo buena onda, me imagino. Es como un partido de fútbol, claro. Todo queda en la cancha, imagínate, hace 12 años, una cancha ya que está reseca. Ahora, recordemos que Álvaro Valero, justamente en este reality que fue, como decíamos, el primero, el fenómeno televisivo, él fue el ganador de este reality. La primera ganadora en la gran final de las finales de Protagonistas de la Fama es Catalina. El segundo ganador de Protagonistas de la Fama entre Álvaro y Oscar, Álvaro.
O sea, le ganaste además a Oscar, ¿ah? Álvaro Valero, todavía te acuerdas, me imagino esto debe ser algo así como Cecilia Boloco, que hasta el día de hoy le van a seguir preguntando por el momento que ganó, en fin, Sí, claro. y a ti, o sea, es un recuerdo imborrable, ¿ah? Le cuentas a tus hijos. Las niñas aún son muy chiquititas y no, la mayor, que tiene 4 y medio, entiende cuando sale el papá en la tele. Pero tampoco una cosa como que creció con eso, como que de repente es algo muy sí. de vez en cuando, pero como que entiende que el papá sale en la tele. Y la tía también. Y la más chica, la de 2 años, se vuelve loca. Me ve en la tele y empieza a gritar y le encanta. y la otra tiene 3 semanas, así que no. Pero claro. claramente sí, o sea, yo recuerdo. Pero ¿sabes lo que me pasa con protagonista? Que fueron 3 meses tan espectaculares de mi vida, que es como que a veces, y tan extraños también, porque fue como vivir un sueño, que a veces es precisamente como si hubiese sido todo un sueño lo que fue protagonista. Recuerdo perfectamente esa final, recuerdo ese momento, básicamente porque pensé que iba a perder, porque las cámaras, mira, yo como mis compañeros eran tan inocentes, yo igual me daba cuenta de ciertas cosas. Yo me tocó 3 veces la eliminación, y las 3 veces cuando decían, y el eliminado es, la cámara enfocaba al eliminado. Y todos miraban el suelo, y yo siempre miraba a la cámara para saber quién iba a ser eliminado. Desde la primera vez que me fui con Carla Lee y enfocaron a Carla Lee, ya supe cómo funcionaba, entonces yo siempre sabía que me salvaba. Hasta la final, que cuando dice ganadores y las cámaras enfocaban a Oscar. Y yo ya teniendo conciencia de que cuando salía al estudio 3, que era el estudio hoy día de Vértigo, y en ese entonces Viva el Lunes y otros programas más, salí y el público se vino abajo y dije, esta cuestión la gané. Pero cuando enfocaban a Oscar dije, perdí. Y yo tenía conciencia de que en el fondo no quería salir de portada nervioso y como, ay, que Valero el gran perdedor. Yo le decía a Oscar, ganaste. Porque Oscar estaba muy nervioso. Le decía, ganaste. Y ahí dicen Álvaro y dije, ya, todo perfecto. Esto fue perfecto. Álvaro Valero, ¿quién ama a Valero hoy en día? Hoy día no sé, habría que preguntarle ¿Qué pasa a alguien con mucha en... paciencia, yo creo. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu señora? Ludmila. Que era la bailarina con la Sí. cual participaste. Sí, ella la es de patinadora origen rusa, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente se da aquello que tanto se busca en los programas, en los reality, que se enamoren de verdad, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes así fue. Pero cuando te digo quién ama a Valero es cuando estás en la calle, la gente todavía te recuerda, te reconoce. Sí, y con mucho cariño, y a mí eso me sorprende, y por eso yo también siento que hay una cierta obligación, a pesar de que hoy día a la mayoría de las invitaciones digo que no, cuando hay una invitación como la Cecilia Rovaretti, o gente agradable, donde uno viene a la radio, donde uno lo viene a pasar bien, donde uno siente que se suma, me parece perfecto, y aparte que hay una gente en la calle, que no son muchos, pero los que hay con mucho cariño, generalmente se sorprenden y a mí me sorprende la energía en la que me entregan, entonces yo también trato de retribuirlo cada vez que tengo un espacio pequeñito me dan para poder conversar y aparecer en los medios. Tú recordarás muy bien, Álvaro, en aquella época lo cuestionado que fue el formato reality. Era tema de debate, que era una porquería, que no era un aporte para la sociedad, que eso iba a morir pronto, que era execrable por toda una cantidad de opinantes. Y bueno, finalmente se fue instalando el fenómeno y hoy en día ya no es tema de polémica. Y ¿qué pasó, crees tú, con la sociedad chilena? ¿Se acostumbró? ¿Entendió que era un programa de entretención y punto? A ver, yo creo que como el fenómeno, como formato nuevo y claramente que se basa mucho en el morbo, obviamente era muy criticable, era para una sociedad que es muy distinta a la que vivimos hoy día, diciendo que han pasado solamente 10 años, 12 años, era algo, el centro del morbo, era algo terrible, era algo que uno podía criticar abiertamente y lo comprendo y lo entiendo. Yo siento que también uno siempre juega un poco a ser muy crítico a la tele y muy crítico a los programas de entretención. También teniendo en consideración que yo creo que lo más difícil y lo más crudo del reality es que salten personajes a la fama de un minuto a otro y que después tú no tengas cómo controlar a esa gente que básicamente vive el luto de también pasar de ser el más famoso a hacer nada de un día para otro. Claro. Yo creo que eso es lo más criticable socialmente. Y a ver si hasta qué punto toda esta infraestructura del programa que tanto lo alentó para estar ahí, cuando se van, hasta qué punto los acompañan. El caso del Mundo Varas es
preocupante incluso, no sé cómo está ahora. Es que no está bien, yo al menos lo vi en una entrevista y está bien en la entrevista que le hicieron. A ver, básicamente, Cecilia, esto es como, mira, en Estados Unidos pasa con los ídolos teenagers, pasa en todas partes que cuando la gente tiene una fama repentina un minuto a otro, y pasa en todos lados, o sea, gente que ha estado en la televisión 20 años deja de estar en la televisión y siente que perdió el rumbo. ¿Cómo no va a pasar con cabros que estuvieron 3 meses, fueron conocidos en un mes, y de ahí los 15 minutos empiezan realmente 15 minutos y se le acaba? O sea, claramente hay una complejidad que no corre solamente por parte de una estructura del canal, sino que corre por parte de la estructura social, corre por parte de su familia, y que ni siquiera, aunque uno tenga la mejor familia, uno tenga los mejores amigos, claramente es un golpe de vida muy fuerte. O sea que es difícil enfrentarlo. Te lo digo como con experiencia propia. Bueno, de hecho, a Álvaro Valero, el reality te cambió la vida. ¿Sí? Sí. Sí. Mira dónde estás ahora. ¿Alguna vez te imaginaste hacer una carrera como, entre comillas, ejecutivo de televisión, productor de televisión, mejor dicho? O sea, estoy en la radio, que es siempre fue mi sueño, pero y eso lo agradezco eternamente. Pero antes del reality ya era tu sueño. Sí, Okay. Siempre, o sea, yo quería ser lector de noticias, Cecilia. O sea, enmendé mal mi rumbo. Bueno, pero sí, te iba a decir, porque si querías ser lector de noticias y te metes en un reality, sí, difícil pues, pero después. si Cecilia, yo soy el más crítico de los reality. Incluso cuando salí de protagonista, yo en la portada salía, Sí. yo pensaba que los reality eran una pelotudez. Sí. Y sigo siendo súper crítico de los reality, pero creo que hay formatos de reality que funcionan y que sirven, y que hoy día hay formatos de reality que son muy buenos afuera, que me encantaría hacerlo acá. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo hay uno que agarran a 5 fashion bloggers que están tan de moda hoy día, los críticos de moda, y los llevan a que conozcan la realidad de la gente que hace esas tenidas de moda en países que explotan a niños, que trabajan niños que ganan una miseria, que viven en la pobreza absoluta, en la India, en China, y viven y conocen esa realidad y les cambia todo el mundo. Es como un Caricello, que era, yo creo que el primer reality que se hizo en la televisión fue Caricello, y con al hueso, que te cala profundo y que finalmente puede demostrar que realities también pueden en ese caso lo conmover encuentro a la sociedad. Interesantísimo, Sí. porque es una realidad que siempre tratamos de llamar la atención, que cuando uno va a comprar una polera nunca se olvide que, ¡ay, qué barata! Está a 5 lucas. Para que pueda estar a 5 lucas aquí es porque quiere decir que al niño que trabajaba ahí le pagaban, ¿qué? 0. Cada vez que compramos centavo. cosas baratas y que creemos que la estamos haciendo de oro, a una persona se la... Y las made in China, y las, bueno, en Exacto. Taiwán y todo el resto. Pero bueno, volviendo al tema de los realities, tú algunos realities los ves o lo has visto y otros que no. ¿Cuál es el peor reality que ha habido en la televisión chilena en los últimos años? Chuta, yo en eso soy... A ver, yo también entiendo, yo hoy día trabajo detrás de cámara, entonces también soy súper cuidadoso, básicamente porque sé el trabajo que hay detrás, que no es menor. Yo creo que hay realities que están mal contados. No siento que hayan realities, y que técnicamente quizás son más pobres, o que se nota que hay menos plata en el fondo, están peor esto. Pero yo siento que hay realities que están mal contados. Me pasa, ponte tú, con El Experimento, que me parecía un reality muy bueno, pero que estuvo mal contado, ¿ya? Que era de TVN, y a mí me encantaba, yo lo seguía, yo soy un pésimo televidente porque siempre me gustan las cosas que sacaban o que no le va bien. O sea, eres loser como televidente. Sí, pero soy súper tevito, pero también porque tuve Morandé y me encanta, Yeah. pero te digo, este formato es un formato de historias, entonces cuando la historia está mal contada generalmente le va mal. Y ese es el problema. No recuerdo, soy re malo a ver reality. La verdad que los realities que vi fue en las últimas 3 semanas de La Granja, porque me gustó la competencia final de Gonzalo Vegas con Alex, era memorable, muy buena. La Granja vi porque fue el primer mes, lo vi porque era novedad, y nada más, porque los demás me parecieron que eran muy agresivos. Mi mujer es muy buena para ver reality y generalmente me mamé todo mundo opuesto porque mi mujer lo vio eternamente y era fanática. Pero sí, yo soy crítico, me cuesta ser crítico, soy muy crítico de reality, pero cuando apaguemos el micrófono. Ah, no, que Qué feo, políticamente correcto. O sea, ya sabemos, entonces, a buen entendedor, pocas palabras, él tiene serias y heavy crítica a muchos reality, pero no se atreve a decirlos públicamente. No, sí, de verdad, porque no te pudiese decir, porque no he visto mucho reality. Ya, entonces no pudiese ser reality. Sí veo el primer capítulo porque sé que antes me llamaban siempre para decir qué opinaba del primer capítulo, pero incluso hasta eso lo dejé de hacer, de ver los primeros capítulos reality. ¿Te hiciste millonario con Protagonista de la Fama? Como se dice. Ojalá.
Ojalá ¿Es me un hubiese hecho mito? millonario. No, no es un mito, o sea, hay que ser realista que una persona que gana buenas lucas de un día para otro, no es millonario, pero tuvo un muy buen estatus social que duró un año, gracias a, no sé si a protagonista, al contrato que hice después, y también, claramente Yo Amo a también a Valero. protagonista. Ujú. Pero hoy día tú ves es una danza de millones la que hacen los participantes de reality. O Lo sea, que ganan participando, lo que ganan con premio. O sea, piensa que nosotros no ganamos un premio, después tuvimos un contrato que fue un contrato que no fue millonario en ningún caso. Y sí tuve un muy buen contrato publicitario con una empresa y con eso gané pero hoy en buenas día lucas. ganan muchísimo más. Ojalá, Cecilia. No, pero hoy en día digo los Hoy día sí, mucho, muchísimo más. Hoy día quizás no mucho, ¿por qué? Porque hay solo un formato reality de encierro, entonces como no hay competencia no tienen cómo manejar bien sus sueldos. O sea, yo no puedo decir, cuando voy a contratar a un participante, yo sé que lo estoy llamando solamente a él y nadie lo está llamando a otro canal, entonces yo le ofrezco lo que tengo nomás. Pero antes sí había una danza de millones y creo que también eso fue culpa de la industria, que en el fondo hizo que personajes vivieran de esto y vivieran de muy buena forma también. Álvaro Valero conversando con nosotros. Recordemos que él hace parte del equipo que está detrás de este nuevo programa que desclasifica todos los secretos del género en reality.doc, así se llama este programa. Hoy, martes 27 de enero, después de Tele 13, aquí está el riesgo de que después mañana digamos, ¿y eso era? Mansa cosa. El primer capítulo es bien, no es tanto de contar los secretos, el lado B, sino que es más conmemorar el primer reality y los primeros 3 reality exitosos de Canal 13, que se vendrían siendo, o que fueron fenómenos, protagonistas La Granja y La Granja VIP. Y después ya más adelante, los reality que probablemente la gente tiene mayor recuerdo porque son más recientes, es donde los participantes contaron muchas cosas. Y que son muy interesantes y también a mí me interesa ver lo que contó un poco la gente de la industria, tanto los críticos, los defensores y los que crearon. Pero vamos a ver imágenes nunca antes vistas y que vamos a decir, Hoy día los primeros 2 minutos vamos a ver imágenes que... Un adelanto. Vamos a ver imágenes que fueron vetadas durante el mismo programa. Fumando un pito de marihuana, sexo, pelea. Vamos a ver, no sé si puedo dar tanto detalle, pero vamos a ver besos que no se mostraron, por ejemplo. ¿Besos? Sí. Oh, mamá. Un beso que no salió nunca al aire, entre 2 mujeres. Ahí está bueno. A eso va a dar que hablar. La idea es que se entretengan y vean, claro. los que pasaron verano viendo reality y vean también detalles más de esto. Álvaro Valero, ¿alguna vez te han propuesto ser candidato a algo en la política? Cuando ¿no? recién salí nomás, ya Sí, hoy ¿no? día Tengo no. el recuerdo que Sí, sí. cuando salí me junté con el expresidente Sebastián Piñera, me invitó a almorzar y ahí habían propuestas de renovación, porque yo, era militante de renovación. Y me interesaba mucho la política. Bueno, me encanta la política en realidad. Pero dijiste que no, el expresidente Piñera te dijo, Álvaro, ¿qué te parece? Un candidato a diputado, alcalde, así. No me lo planteó así, o sea, no te digo, no fue directo, básicamente él me quería conocer y él me dio a entender que si yo quería optar por algún puesto político dentro del partido probablemente iba a obtener el apoyo, pero no me lo dijo abiertamente, ni me lo propuso esto y tal distrito, ni nada, no. ¿Y sigues siendo militante de Renovación Nacional? Lamentablemente sí, porque ¿Por qué lamentablemente? Porque tengo mi carta de renuncia firmada el año pasado, pero con esta pega que es bien absorbente, no he tenido tiempo para ir a salir de mi militancia. ¿Por qué qué? te digo lamentablemente? Porque soy un desilusionado, no de la política solamente, no de la política, a mí la política me encanta, no puedo ser hipócrita en eso, pero sí de la derecha soy un absoluto desilusionado, creo que soy un absoluto desilusionado de haber sido de derecha, creo que es parte de la inmadurez de uno también y creo que uno con el tiempo, con la vida, con las dificultades de la vida, teniendo hijos, aprendiendo de humanidad, de complacer al otro, entiendes que nada, porque no es el mejor camino ese, tampoco digo que sea el peor, pero claramente, y hoy día cuando veo lo que pasa con el caso Penta, lo que pasa con muchas cosas de verdad, me da vergüenza lo que... Es súper fácil golpear a la clase política, y creo que, pero hoy día, o sea, con lo del caso Penta, o sea, no hay por dónde, y cómo
el otro día, creo que aquí mismo en la radio cooperativa, la UDI decía, uno de la juventud parece, de la UDI decía, que... Felipe Cueva. Decía que, bueno, pero nosotros técnicamente no cometimos, no estoy diciendo exactamente, pero decía como técnicamente él defendía que no se cometió ningún acto delictivo porque estaban justo al borde. O sea, yo decía, esto es lo mismo que cuando agarran al tipo que roba, y que roba por necesidad, que va a, como dicen, va a robar un par de cosas a un servicentro, y después lo sacan a un mechero, y después lo sacan y dice, bueno, pero... robe lo justo y estoy libre, o sea, estoy justo al límite o sea, me parece irrisorio y me parece de un diálogo político tan pobre y que encima la gente siga votando por esta clase política, me parece triste. Entonces me parece que el binominal, que llegue gente nueva y que haya gente nueva y que quizás no esté preparado políticamente, pero que permita diversificar esto y sacar a la gente que ya está ahí en las poltronas eternas de la política, me parece bueno. ¿Y quién te representa políticamente hoy en día si ya no es la derecha? Peor aún, o sea, voté por Velasco y no te digo peor aún, te digo básicamente porque también estuvo en el caso Penta, entonces finalmente uno dice, chuta, la política, lamentablemente, a mí Giorgio Jackson me encanta, me gusta la Camila Vallejo, aunque no comparta totalmente su ideología y tampoco la de Giorgio, pero me gusta que haya gente nueva, gente aportando ideas, no solamente aportando ideas, sino que rompiendo un poco esto de hacer una carrera eterna en la política y vivir de eso, y finalmente somos todos iguales y todos queremos lo mismo y todos apoyamos las mismas cosas. Ayer se aprobó por fin, después de 8 meses, la reforma educacional, o sea, el proyecto de inclusión de la reforma educacional. ¿Te puso contento o no? Sí, obvio que sí, pero creo que vamos a ver esos resultados muchos años más. Obvio. O sea, yo no voy a ser hipócrita y metí a mi hija a un colegio particular, me cuesta, no es nada barato, pero como siempre al final uno escucha a toda la gente, lo único que puedes invertir en tu vida. Claro, antes quizás de salir de reality pensaba que era en auto y en Mercedes-Benz, pero hoy día es la educación de mi hija y darle un futuro bueno, y hoy día, lamentablemente, cuando uno ojalá vea la reforma, que la reforma sea eficiente. Claro, las reformas educacionales pero se parte de algo. Se llevan muchísimo tiempo en ver los resultados, ¿no? Bueno, Álvaro Valero, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Recordemos que el ex chico reality hoy día trabaja dentro de la televisión como productor, hace parte del equipo junto a Nakazone del equipo de ahí en Canal 13, de Reality Canal 13, y a propósito de que hoy se estrena reality.doc, este espacio entonces, como decíamos, donde se va a ver lo que no se vio de los realities. Espero que verte a ti también en algo que no hayamos visto en aquella época tuyo. No ¿Nada? Sé. No. Ni el potito de Valero. No, pero si imagínate, yo era el único fome que bañaba con traje de baño. ¿Qué cartucho? No era de cartucho, porque yo sabía que no quería que me pasara por el profesor Rosa y anduviese en la imagen por cualquier parte. Uno tiene que cuidarse también. O sea, tú no estás ahí, no hay nada que nos vaya a sorprender de Álvaro Valero en este reality.doc. No lo sé. Ni yo lo sé en realidad, Cecilia. Ya. Pero los invitamos hoy día a que lo vean después de Tele 13 y que disfruten de Reality.doc. Bueno, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a usted y que todos los que estén escuchando la radio tengan un muy buen día. Chau. Chau.